Hola, muy buenas tardes o buenos días. En la tarde de hoy estaremos con la presentación de la editorial Malpaso y los autores de sus colecciones. Estamos en el marco de la segunda Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Este año va dedicada a la cultura por la paz y me complace esta tarde estar acompañada por estos autores hondureños que nos van a comentar, bueno, un poco la editorial y sus libros y las colecciones de la editorial. Vamos a... que deje de compartir un momento. Voy a cambiar a la vista del hablante. Vamos a comenzar por un video de presentación de la editorial. Muy bien. Bueno, pues después de ver este pequeño vídeo vamos a darle paso a Armando Maldonado, nacido en Tegucigalpa, Honduras, en 1983. Es poeta, editor y gestor cultural. Fue fundador del grupo literario Máscara Suelta, miembro del colectivo de poetas País Poesible y del taller de poesía Edilberto Cardona Bulnes. Director de Ediciones Malpaso. Ha dirigido y colaborado en la creación de espacios culturales y literarios por más de 15 años. Ha publicado Caligrafía de la Sed en 2021,
Ciudad que no canta en 2021, Misa de los Suicidas, la primera edición en 2019, Coloquio de la Tempestad en 2019, Un poema que habla del mar en 2016 y Así tu cuerpo en 2013. Muchísimas gracias, Armando, y adelante, un placer. Buenas tardes, buenos días desde Tegucigalpa, querida Janet. Muchas gracias a toda la gente que se confabuló para tenernos aquí, para tener a nuestra editorial, nuestro pequeño proyecto y a nuestros grandes y queridos autores que nos están acompañando esta tarde, esta mañana. Quiero mandarle un agradecimiento especial a nuestra amiga del Salvador, Roxana Flamenco, por haber orquestado este encuentro. Pues muy feliz de estar aquí presentando un poco del trabajo y la trayectoria que tiene Ediciones Malpaso. Como mirábamos en el video, Ediciones Malpaso surge en el año 2017 como una necesidad, ante una necesidad editorial que hay en Honduras y que poco a poco se va solventando dentro de los espacios culturales y literarios del país, tanto independientes, oficiales y como académicos. Comentaba ahorita antes del streaming de que esta tarde contamos con un poeta, un autor de cada colección, y está la primera autora que publicamos, que fue la poeta Perla Rivera, con su libro Nudo, y tenemos también el último poeta que hemos publicado hasta ahorita, que es el poeta Jorge Palma de Uruguay. Así que es una gran alegría. También tenemos a la poeta Ivette Vega, que es el primer título de nuestra colección Petricor, que es nuestra colección de poesía inédita. Y tenemos también al escritor Eduardo Herrera, que es el segundo título de la colección telúrica, que es la colección de narrativa, con su libro Pánico, que son microrelatos de terror muy buenos. Las colecciones de Malpaso han buscado tener siempre una visión muy fresca y hasta cierto punto pop de la literatura, sin quitar el peso estético y literario dentro de las obras publicadas, pero sí buscamos llegar a lenguajes en los cuales los demás espacios culturales no están aprovechando, y son las redes sociales. Hemos tratado de aprovechar las redes sociales al máximo, y eso ha sido parte del éxito rotundo de este proyecto. Empezamos a colonizar, por así decirlo, espacios como el Spotify, el YouTube, el TikTok, y eso ha sido parte del éxito de nuestro proyecto, porque hemos llegado a un público que hasta cierto punto estaba olvidado. Y en ese proceso ha habido un diálogo interesante de generaciones, de la generación que ya es completamente digital, volviendo a estos lenguajes de la poesía y de la literatura. Entonces, pues ya aquí los autores van a tener un espacio para hablar sobre su experiencia dentro de la editorial, y pues van a compartirnos parte de sus textos para que podamos escucharlos. Y bueno, no puedo estar más que agradecido con los autores y las autoras que se han sumado a este proyecto, porque realmente son ellos los que han hecho exitoso este proyecto. Su confianza, su amor también hacia este editorial, y solo puedo agradecer. Esta es solo una muestra de los autores que tiene Malpaso, y yo sé que agradeciéndole a ellos les estoy agradeciendo a los de más de 150 autores que han estado en todas nuestras colecciones, y muchísimas gracias. Aquí se los hago públicamente. Les mando un abrazo con enorme de gratitud por creer en Malpaso. Gracias, Janet.
Muchísimas gracias, Armando. Bueno, vamos a continuar con Ivette Vega, que nació en Santa Bárbara, Honduras, en 1991. Es licenciada en Letras con orientación en Literatura por la UNA. Ha sido publicada en la antología Existe un lugar o eso pienso en 2018, ganadora del primer lugar en el concurso de poesía narrativa en el marco del 16º Encuentro de Arte Estudiantil en 2019. Ha publicado Elementos Sucesivos y Amatista en 2021 y es ganadora del Premio Nacional de Poesía Los Confines en 2021 también. Adelante, Ivette. Muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo aquí con Janet y con mis compañeros de Malpaso, a los que ya conozco, con los que hemos trabajado. Pues es una alegría estar aquí representando a la colección de poesía Petricor. Con Ediciones Malpaso, mi trato fue como un poco azaroso. Mi encuentro con Armando fue un poco azaroso. Por casualidad él me compartió un texto y yo le encontré algunos errores ortográficos, gramaticales. Entonces Armando me empezó a preguntar que si quería colaborar para el encuentro de escritoras hondureñas, revisando algunos textos. Entonces empecé a colaborar para él, corrigiendo algunos textos y ya luego algo más continuo de que trabajábamos a diario, pero yo no tenía libros publicados aún. Y cuando yo fui finalista en el certamen más importante de aquí de Honduras, fui finalista con mi libro Elementos Sucesivos. Se lo presenté a Armando y él muy generosamente me ofreció publicármelo. Y algo que he encontrado yo en Malpaso, que no he encontrado porque he trabajado con otras editoriales, ha sido un gran respeto a los autores. De que empezamos a trabajar, nos trata respetuosamente, se nos comunica todos los procesos del libro, las correcciones, incluso cómo va a ir la portada, es algo que se trata con el autor. Ha sido un trato muy respetuoso. Y las publicaciones han sido muy cuidadosas, muy estéticas y nos dan como ese protagonismo, ese espacio de que el autor que está siendo publicado en ese momento tiene el protagonismo en las redes, en los canales del editorial, se le da prioridad a ese autor. Entonces por eso no se publican todos de un solo, sino que van por mes, y en ese mes se le da bastante publicidad y se le da bastante protagonismo, bastante respeto al autor. Y eso es algo muy bueno, algo muy bello, además del trabajo editorial, que es muy cuidado, y el trato que recibimos, pues el trabajo publicitario que se hace en las redes sociales, como ha dicho él, ¿verdad? El apropiarse de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos espacios, que la poesía ya, que la literatura ya no solo puede ser algo que se lee, sino que debe adaptarse a los tiempos modernos, estos tiempos en los que la gente corre, en los que la gente quiere estar realizando actividades, quiere estar escuchando audiolibros, literatura. Y bueno, este libro, Elementos Sucesivos, que es el que tengo publicado con Malpaso, pues es el primero de Petricor, fue como el libro de prueba para esta coedición con Amazon. Entonces me sentí muy contenta de que fuera el libro con el que se empezó a coeditar, y que fue el libro de muestra, ¿verdad? Y que sirvió para que los otros salieran más fácil y que ya tuviéramos más experiencia con estas publicaciones. Les voy a leer unos poemas de Elementos Sucesivos. Les voy a leer mi poema Mictlantecutli, y dice así: el último crepúsculo del mundo pende de su cuello, se ilumina y palpita mientras recoge semillas en las eras olvidadas. Esconde su rostro de niebla y espuma, sus ojos de piedra abrupta, jaguar que abre la boca, sus palabras vuelan como pájaros infinitos en la atmósfera purpúrea. Su mano me ofrece una fruta, mientras su voz que golpea rocas y huesos me ordena: vuelve a dormir, vuelve a soñar. Y le voy a leer septiembre.
El viento tamborilea sus finos dedos sobre mis muslos y los pájaros rapaces pasan su lengua ponzoñosa por mi nuca. Con mis ojos que vagan hasta los confines del cielo, veo vibrar las luces y cables de esta ciudad violenta. Respiro su aroma cítrico y etílico. La noche llena de bailes y autos, de grillos y luciérnagas, de sabores y caricias. No volverá a ser igual. Mañana me habré desvanecido. Y para terminar, les voy a leer un poema que fue el que leí para Puertas Abiertas, que es breve también, se llama Edades. Un hombre es lanzado 3 veces desde la cima del tiempo. Un hombre ferozmente joven muerde el vértice de la carne y es un cuerpo que toca otro cuerpo que toca la hierba. Un mentón que encaja en un hombro, que agote el sueño y corte el tiempo sin hacerlo sangrar. Un hombre en el acantilado muda las estaciones, madura los frutos y seca la región de las exclamaciones. Un hombre en la niebla vuelve la cabeza para despedir al sol y aceptar las ondulaciones de los pensamientos. Cruza el Atlántico para leer una mano y descubre que esa mano se ha enfriado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette, por compartirnos los poemas. Vamos a dar paso a Perla Rivera, que nació en Ajuterique, Comayagua. Es poeta y licenciada en literatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es autora de los libros Sueños de Origami, 2014, Nudo, 2017, Antología Personales, 2019, Adversa, 2019, Ha sido un pájaro, en 2021 y Arde en mi vientre, 2021. Adelante, Perla, muchas gracias. Buen día a todos desde Honduras, desde Tegucigalpa. Para mí es un placer estarles acompañando en esta ventana tan importante y desde pues esta casa editorial que fue la que dio inicio básicamente a mi carrera como escritora. Yo estoy sumamente agradecida con la editorial Malpaso por esta oportunidad pues de publicar. Yo recuerdo que llegué con mi libro a casa de Armando con muchos sueños, muchas expectativas. Después de ser mi libro finalista de la edición de Los Confines, de la primera edición, y se lo dejé, dije yo, a ver qué opina sobre él. Esa noche Armando leyó el libro, yo lo llamaba con mucha curiosidad, a ver qué le había parecido, y me dijo, estoy con un nudo en la garganta, creo que de ahí surgió el nombre del libro. Yo creí mucho en él, porque Armando siempre ha tenido pues ese gusto muy fino, esa profundidad para el análisis, y para mí pues fue muy emocionante que él me dijese que le gustaban que le gustaban mis textos. Fue realmente un punto de partida, un punto de inflexión para mí, y creo que para él, porque mi libro es con el que inicia la editorial Malpaso. Él me dio un voto de confianza y creo que a partir de ahí, pues él se la creyó, porque en realidad Ediciones Malpaso es una editorial que, a pesar de haber surgido sin mucho apoyo de nada, digamos, prácticamente con puro impulso y emoción de Armando, ahora es una de las editoriales centroamericanas con más peso. Yo considero que los autores que están publicados en Malpaso Ediciones, en Ediciones Malpaso, perdón, son autores muy buenos. Cualquier persona que pueda o tenga en sus manos un texto de Ediciones Malpaso puede observar que son casi libros objetos, porque son libros que están trabajados cuidadosamente, con muy fino en cuanto a la edición, en cuanto a las imágenes, en cuanto a todo. Tiene un gusto particular y que a mí pues me ha dejado conforme en todo sentido. Yo creo que Armando tiene pues esa plataforma para mostrarse, y no solo Armando, sino que a partir de él podemos ver que las editoriales en Centroamérica están proponiendo, él está experimentando en todas las plataformas habidas y por haber, y yo creo que eso le da peso a los autores que él publica. Yo me emociono siempre que hablo de él, porque a partir de ahí fue que comenzó
la carrera de Perla Rivera como escritora, ¿verdad? Con un texto muy bien cuidado. Y voy a compartir con ustedes 3 pequeños poemas publicados en mi libro nuevo. Esos años. Pienso en los pueblos que habitaron nuestras tardes, aquellos que lloviznan todavía poemas desde un mirador. Las casitas apretujadas parecen morir de risa cada vez que se asoman en nuestras fotos. Los cedros auguran la lluvia y celebran las siestas al lado de los emporios de hormigas que hacen trueque con nuestra nómada carne. He consultado la tierra y sus secretos, la comunión de las piedras que anuncian solemnes que la casa se nos derrumba. Hay que inventar un nuevo viento para el hombre de la camisa a cuadros que me vendió un eclipse y una jaula pequeñita con códigos para destrozar la música y deletrear la luz. Es el momento de encontrar el rumbo que me rescate de todas tus orillas y de acomodar en la parte más fría de la nevera 3 años, 5 meses y una tarde. Es la hora de concebir una cárcel para atar lo absurdo y castigar tu nombre. Y que se llama equivocación. Yo imaginaba la vida siempre como una ventana, un lugar para acariciar el mar. Yo soñaba con palabras que ya nunca se dirán, que la crueldad era un pequeño territorio que no nos pertenecía. Y es allí, en ese espacio, donde el cielo se desploma y esa mujer que debo ser yo ya no se desvela por un mensaje para hacerte sonreír. Y es entonces que el mundo se volvió una rama y esos días que perdieron el nombre abrazaron la raíz y la semilla y una viña brotó en la palma de mis manos. Quiero terminar con que se llama Sacrificio. He llorado tanto tu ausencia como la crucifixión de Cristo. Llantos que harán hueco en el mármol que guardará mis rezos. Todas tus palabras y el rencor eran necesarios para desollar la escasa piel que aún quedaba. Te faltó mirar esas constelaciones que parecían un rebaño, consumando la ceremonia del fracaso. Los cantares y el Génesis me absorbían a dentelladas. Los evangelios se escribían en la planta de tus pies. Tragabas perlas disueltas en vinagre. Nada permanece, solo tus estatuas, mientras me haces concebir abortos al ritmo de un viejo saxofón. Muchísimas gracias. Precioso, Perla. Vamos a continuar con Eduardo Herrera, nacido en Tegucigalpa, Honduras, en 1992. Es poeta y narrador y cursó la carrera de Derecho en la UNAM. Fue ganador en los concursos de cuentos cortos, Diario del Heraldo, en el Premio Nacional de Narrativa Rigoberto Paredes, otorgado por la UNA, y en Juegos Florales de Santa Bárbara. Ha sido publicado el libro de microrrelatos Pánico en 2022. Adelante, Eduardo. Gracias. Buenas, es un placer saludarlos a todos. La experiencia que he tenido con la editorial realmente es algo increíble para mí. Conocí a Armando Maldonado cuando recibí el premio de Rigoberto Paredes en la universidad. Él había leído mi cuento, era un cuento siempre del género de terror. Ahí nos conocimos, empezamos a entablar una amistad. Realmente lo más importante que siento de la editorial es ese trato tan cercano que se tiene con los autores. Como decía Ivette, hay un respeto muy grande. Uno se siente bastante acogedor en el ambiente porque no existe ese trato frívolo que podría dar cualquier tipo de editorial. Los que estamos acostumbrados a salir en antologías y en concursos, solamente mandamos nuestro trabajo y ya de un momento a otro aparece el libro, no hay una participación muy cercana de los autores y ese es el trato que uno hace que realmente aprecie y uno se vuelve en una familia con esta editorial porque realmente el trato es muy cercano, es muy familiar. La mayoría de los autores llegamos a tener una conexión de amistad y eso para mí vale mucho.
también en ser una editorial que se preocupa por publicar a las personas jóvenes. Muchos empezamos participando en lecturas o mandando nuestros textos a concursos para ver si de alguna u otra forma nosotros llegamos a ser escuchados. Y las editoriales como estas, que tienen un trabajo tan loable, es realmente admirable porque ellos se arriesgan con los autores, porque somos autores que no teníamos una base o no teníamos, por decirlo así, un padrino que nos apoyara en todo, y realmente es algo arriesgado, y por eso la mayoría de los autores, bueno, todos los autores que conozco que trabajamos con la editorial, realmente la apoyamos y vamos a trabajar con ellos siempre porque ellos se arriesgaron con nosotros, y uno tiene que ser agradecido con las personas que le dieron una oportunidad cuando uno viene empezando una carrera artística. Entonces realmente siempre voy a estar agradecido con la editorial. Admiro su trabajo, no solo en la edición, sino en la manera de presentación, en los artes que tienen las portadas, en las fotografías que se le toman a los autores. Todo realmente es un trabajo muy bueno y realmente profesional. Entonces voy a leer un par de microrelatos que aparecen en mi libro Pánico, que fue publicado el 31 del mes pasado. Entonces voy a comenzar. El primer título es Corre. Tocó el interruptor, más que tocándolo lo golpeó y corrió. Pasó por criptas, tumbas. Las manos de los muertos rozaban sus talones. Un demonio le respiraba en la nuca. Miraba la luz al final del túnel, de árboles muertos. Se escabulló bajo la nariz de una bruja. Saltó a su cama y se escudó bajo su protectora cobija. Es tan difícil apagar la luz antes de dormir. El segundo se titula Saluda a los vecinos. Se despertó sumido en una oscuridad abrasadora. Era caluroso y olía guardado, como un ropero viejo. Se sentía envuelto en miles de trapos humedecidos por su propio sudor. Sentía una comezón en sus manos y pies. Trató de levantar la cabeza y golpeó en una superficie dura, pero un poco fría. Hola, vecino, ¿ya está despierto? Sí, ¿quién anda ahí y dónde estoy? Dijo avergonzado, pero aliviado de tener a alguien amable que le aclarara las dudas. Mucho gusto, soy su vecino del lote 1103. Y pues, este es el cementerio. Sea bienvenido a su tumba. En el silencio, 3 metros bajo tierra, todos los inquilinos del cementerio se escuchaban hablar. Unos lloraban, y el que acababa de despertar los silenció a todos con sus gritos de desesperación. Es normal que algunos griten a despertar. Y para finalizar, el tercer título, que es Botones. Botones era un gato aventurero, tanto así que murió en una cruzada. Con mi abuela lo enterramos en el jardín. Botones maulla en la ventana, está lleno de tierra. Se lame las heridas y juega con los gusanos mientras me observa con esos ojos grisáceos. Botones me espía, rechaza regresar solo a su tumba. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. Yo tengo una pregunta, ¿eh? Todavía no estamos en la parte de las preguntas, pero a mí me gustaría saber a qué público te diriges. Realmente es una pregunta que me hacen bien común. Realmente yo tengo la idea de simplemente hacer que la gente lea. No tengo un público definido. Realmente sé que el género de terror es un género que atrae a bastantes personas. Entonces, es algo que me gusta particularmente. Traté de escribir varios géneros y dirigirme a cierto tipo de público, por decirlo así. Pero en el camino me di cuenta que es más importante hacer que la gente lea y escribir una temática que genere curiosidad y que las personas comiencen a leer es más importante. Entonces, para mí, las personas a las que me dirijo es un público abierto. Generalmente el terror y este género se pone en moda entre los jóvenes, pongámoslo de 15 a 20 años. Algunos nos quedamos con el gusto hasta que tenemos 30. Pero sería más o menos así, un público que está empezando a descubrir
el tipo de literatura que le podría gustar. Entonces, mejor escribir algo suave para que atrapar a las personas y que ellos, mientras vayan avanzando, vayan leyendo cosas más a su gusto. Entonces, creo que esa sería la respuesta. Genial. Es que me vi por un momento en mi adolescencia atraída por este tipo de literatura. Muchísimas gracias, Edward. Gracias. Vamos entonces a darle la palabra a Jorge Palma, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1961. Es poeta, narrador, periodista y divulgador. Ha publicado 6 libros de poesía, Entre el viento y la sombra en 1989, El olvido en 1990, La Vía Láctea 2006, Diarios del cielo 2006, Lugar de las utopías 2007, La voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas, 2018, y Los talleres del tiempo en 2022. Narrativa Paraísos artificiales en 1990, cuentos. Su poesía ha sido publicada en varias revistas latinoamericanas y de otros países del mundo. Letraria Venezuela, UNAM México, Accente Alemania, Basfiri, no sé cómo se pronuncia bien, perdón, Inglaterra. Actualmente es coordinador para Uruguay de la revista Caravansari de Colombia. Su poesía está traducida al inglés, francés, italiano, árabe, rumano, macedonio, húngaro, griego y alemán. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía, como los de La Habana, Cuba, Struga Poetry Evening en Macedonia, Granada, Nicaragua, Africa Poetry en Sudáfrica y Troy Travel Rivers en Canadá. Adelante, Jorge, y muchas gracias, bienvenido. Bueno, un gusto, Janet, Armando, todos los compañeros de mesa. Es un placer estar en esta instancia. Muy agradecido a la invitación de Armando, de Roxana con la coordinación, la tuya y los restantes compañeros. Mi vinculación con Malpaso fue también, como decía Ivette, de forma azarosa. Un día recibo una convocatoria para integrar la colección de poesía de Puertas Abiertas, que me sorprendió muchísimo. Primero porque yo no conocía la editorial, no sabía nada de Armando Maldonado, me puse en contacto enseguida con él y fue el inicio de todo esto. Y rescato un poco lo que decía Eduardo, que creo que todos compartimos lo mismo, además del olfato natural de Armando, porque, a ver, cualquiera puede tener una editorial, pero hay una diferencia entre tener una editorial y ser un editor, que es completamente diferente, y además el trato humano fundamental, de un respeto extraordinario de parte de Armando para todos nosotros. Y es muy importante eso porque uno se siente cuidado. Más allá de la estética de las colecciones, que son estupendas, el seguimiento de cada uno de los autores, el apoyo permanente, lo que decía Ivette hoy al comienzo. Es decir, no es un libro atrás de otro, sino que hay un espacio donde se va respetando y se va cuidando la trayectoria y el trabajo de cada uno. Y me remito a lo que dice Eduardo hoy, yo creo que es una gran familia Malpaso. Eso se nota incluso no conociéndonos personalmente. Así que, y ahora, bueno, a partir de hace un tiempo que recibí la gratísima convocatoria de integrar esta colección formidable de 14
14 autores, de poderme integrar a una familia muy grande de Honduras que yo quiero mucho, que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo, a otros autores, además de Armando, y la posibilidad de estar integrado a este equipo de gente. Así que eso es más o menos lo que yo siento. No quiero agregar más nada porque esto es lo que yo siento en este momento. Voy a leer tres poemas. Cada uno de ellos son de varios libros. Así que, bueno, el primero se llama Malabares y dice así: en las esquinas del frío, el hambre. Te silenciaron el Jorge, micrófono. sí, Jorge, perdón, que debí meter aquí un dedo mal metido y No, silencié el vídeo sin querer, lo siento. no te preocupes, está bien. Bueno, voy a leer tres textos. El primero se llama Malabares. Malabares. En las esquinas del frío, el hambre hace malabares. Tira mancuernas al aire, traga antorchas, disimula el ruido de sus huesos haciendo malabares. En las cocinas más pobres, las mujeres hacen malabares con el arroz, las papas, los boñatos, con 7 monedas y una carcasa de pollo, con un huevo, una manzana, con 3 panes diminutos, esperando solos en una mesa vacía. Los obreros de las fábricas hacen malabares. Los vendedores de paraguas hacen malabares. Los contadores de historias hacen malabares con las palabras, con las pausas, los silencios, con las monedas contadas en las esquinas al final de la jornada. En los hospitales de Dios, los pobres hacen malabares. Las camillas hacen malabares. El algodón y las gasas hacen malabares. La sangre, las proteínas, el ácido nucleico hace malabares en un cuerpo que hace malabares para sobrevivir. Malabares a la hora de comer. Malabares a la hora de buscar como un obseso una camilla, un balón de oxígeno, un tubo de ensayo. Malabares en las esquinas de la ciudad. Malabares con panes y cucharas. Malabares con los huesos que tiemblan, crujen, sacan canas verdes cumpliendo las leyes del mercado en las esquinas del frío, donde el hambre pone huevos, seguros, intactos, como el primer día. Este texto se llama Carta al vendedor de pájaros y dice así: acuérdate de los niños del barrio cuando se haya marchado el último pájaro, cuando solo quede en el aire el olor acre de la fricción, del arranque intempestivo quemando combustible, sangre, la vida misma. Acuérdate de los niños del barrio cuando no queden pájaros en el cielo, cuando los últimos salgan como un temporal de los balcones, de las casas velatorias, de los campanarios, de los bolsillos de los médicos, del cabello anaranjado de las mujeres de la vida, de las faldas de las modistas, de los pizarrones de las escuelas, de las pensiones, de las casas de cita, de los cementerios. Acuérdate de los niños del barrio cuando no queden pájaros en el cielo, y no queden pájaros en tus jaulas, y no queden sonidos en los bosques, y no rían los niños en las escuelas, y nadie cante cuando amanezca, y ningún sonido corte la tarde, y nada suene en el aire cuando arranque a nacer la primavera. Acuérdate de los niños del barrio cuando no queden pájaros, cuando nadie sepa cómo latía su alegre corazón errante, cómo era cuando su cuerpo tibio curaba todas las heridas, antes, mucho antes, que la tierra fuera opaca, el cielo frío y los días interminables y sin sonido. Y para terminar, el poema Surcos. Después de nosotros vendrán las margaritas y las tardes de lluvia torrencial. ¿Deberemos acaso aprender a convivir con esas dos realidades y amarnos en medio de las lloviznas?
porque el paisaje también cambiará. Cambiarán los latidos, las promesas en la piel, los horarios en las playas y las cosechas, ¿acaso serán anunciadas en nuestros teléfonos 7 días antes que empiece la nueva inundación? Pero conservaremos las mismas palabras y el mismo misterio para nombrar el amor y dejar surcos en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Jorge, perdón. Jorge. Armando, tengo una pregunta. Cuando nos presentabas Ediciones Malpaso, comentabas que habían 4 colecciones: Petricor, Vendaval, Telúrica y Bonus Track, pero hay una que a mí me llama particularmente la atención, que es Poesía de Puertas Abiertas, y que, como tú bien explicaste al inicio, es una opción para que los autores cuenten en modo audiolibro, ¿no?, sus poemas. Esto lo cuelgan en YouTube y además es descargable. A mí me llama mucho la atención esto porque además de dar la posibilidad de leer el libro o de escucharlo en otro formato, es una importante manera, ¿no?, de tener un lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo para las personas que no pueden leer, por ejemplo. ¿Me puedes explicar un poco más cómo surge esta iniciativa de Poesía de Puertas Abiertas? Bueno, esta colección, que es una de las colecciones más exitosas que tenemos, surge de casi por accidente y se lo debemos al confinamiento, porque la colección surge en un momento en el cual todos los contratos que teníamos se cayeron por el confinamiento. Entonces, pues yo empecé a hacer el recuento de los daños, y lo único que miraba era un abismo. Digo, bueno, aquí lo que hay que hacer es o transformamos o cerramos esto. Entonces, y me puse a pensar, y en eso se me vino: ¿y por qué no ponemos a los poetas a leer su poesía y que tengamos un formato descargable para que la gente pueda leer el poema? O sea, la gente está encerrada, la gente necesita leer, necesita entretenimiento, démosle poesía. Empezamos con un piloto de 5 poetas. 5 poetas a los que les estoy agradecido porque los llamé casi a la 1 de la mañana para plantearles el proyecto y me dijeron, vamos, démosle. Otoniel Guevara, Silvia Favaretto, Cari Cerda de México, Chari Gumeta, Salvador Madrid, y todos dijeron que sí, y echamos a andar y fue un éxito. Entonces lo empezamos a replicar. Durante la pandemia fue una locura porque sacábamos un poeta cada 2 días. Entonces era ir trabajando sobre la marcha. Cuando se fue relajando lo del confinamiento, también fuimos relajando las publicaciones a no hacerlas tan intensivas y las empezamos a sacar una vez a la semana, después cada 15 días. Ahorita estamos sacando un poeta cada 2 meses, pero la colección sigue manteniéndose. Y eso que decís de la inclusión es sumamente interesante porque en Honduras ha empezado un movimiento un poco antes de la pandemia, empezó un movimiento en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, un proyecto sobre audiolibros, empezar a hacer audiolibros para la Escuela Nacional de Ciegos Pilar Salinas. Entonces había una alianza entonces en función de eso, me parece que los formatos audiovisuales nos crean ese vínculo con este tipo de población. O sea, no tenemos los recursos como para poder publicar en braille. Ojalá fuera interesante sacar una edición en braille, una edición en este formato,
pero llegar desde los formatos audiovisuales es una buena opción para lograr hasta cierto punto la inclusión, no una inclusión total, pero sí es el primer paso a dar. Quizás no lo sabes, Armando, pero desde Fundación Ciudadanía trabajamos con proyectos de lectura de comunicación inclusiva, lectura fácil, y en paralelo a esta feria se está realizando una de lectura fácil y hemos invitado a personas de 3 o 4 países de Latinoamérica a participar a que nos cuenten qué proyectos de comunicación inclusiva están haciendo, y de hecho hay una persona de Colombia que está realizando un proyecto en braille. Así que queda extendida la invitación para que nos cuentes tu grano de arena, que como bien dices, no es 100% inclusiva, pero es que es lo que estamos aportando, ¿no? Desde nuestro grano de arena lo que podemos aportar. Y te lo agradezco por eso. A mí me ha encantado pasar este rato con ustedes. Veo que tenemos espectadores. Si alguno quisiera intervenir, no podemos darle imagen, pero sí podemos darle audio. Pueden hacer en vivo las preguntas que deseen. O incluso levantar la mano. Si levantan la mano, les activo el micrófono. Si desean a los autores o incluso a Armando hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, porque si me permiten, ¿verdad? Por supuesto. Tengo una pregunta para Jorge, porque el libro de Jorge se publicó y hemos estado tan afanados en la promoción y eso que nos hemos quedado poco hablando del libro. Y cuando yo conocí la poesía de Jorge, lo conocí en un proyecto de España, que era un poeta diario ahí. O sea, lo bonito de la pandemia es que nos abrió las posibilidades hacia diferentes formatos. A Jorge lo conocí en un grupo de WhatsApp donde todos los días se publicaba un poeta nuevo y solo era para el grupo de WhatsApp. Y ahí lo escuché y me gustó y lo fui a buscar su poesía y encontré una poesía hermosísima en Jorge Palma y una capacidad de poderse desdoblar en varios sujetos, diría. Entonces, uno lee un libro de Jorge y uno encuentra 4 poetas, 5 poetas, y encuentra uno desde aquel poeta místico, desde aquel poeta casi ascético, y uno encuentra después aquella voz como avalancha que se viene encima del mundo. Entonces, me gustaría preguntarle a Jorge si ese desdoblamiento que encuentra uno como lector es consciente a la hora de escribir o es parte de momentos en los que vos estás creando. Mirá, es muy curioso porque yo no sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que siempre me pasó lo mismo. O sea, yo tengo una... a ver si lo puedo definir porque es muy difícil. A mí me importa todo. Todo en la vida y todo lo que hay en el mundo. Entonces, me fascina o me siento tocado por lo místico, por lo social, por lo humanístico, por lo político. O sea, todo me toca. Está bien, podría tocarme montones de cosas y hacer una devolución solamente en lo social o solamente en lo político o solamente en lo místico. A lo largo del día, incluso,
yo paso por todos esos estados. Desde las preocupaciones místicas de lo que yo siento a través de la creación, la conexión con lo que yo considero que es el creador. Y entonces, en el momento de escribir, actúan todas esas cosas. Por momentos se definen libros enteros, totalmente místicos, en algunos casos otros totalmente sociales, y más allá de que yo tengo una marcadísima preocupación social, no política partidaria, pero sí social, y en muchos casos también se dan todas esas cosas que vos nombraste juntas. Es decir, que hay textos o libros enteros donde funcionan textos o poemas donde aparece todo en uno solo. En un texto solo aparece un costado místico, un costado más social, más humanístico, todo en lo mismo. Pero yo siento eso todo el tiempo. Incluso no solamente en el momento de escribir o lo que escribo, sino en mi vida misma. Es decir, en mi relación con el mundo es así. Es decir, yo salgo a la calle y tengo una relación. Se quedó pegado. Y bueno, se convierte en sustancia, se devuelve a través de la experiencia, de la formación. Yo también tengo formación teológica y bíblica, no como licenciado, pero sí he hecho cursos de años de teología, que eso incluso ha modificado hasta el lenguaje de algunos textos, ¿no? Que no los elegí, estos no elegí nada místico para que fuera lo más universal posible. Por eso que elegí estos textos. Pero sí, yo te lo agradezco mucho eso, porque en determinado momento me lo empecé a preguntar, porque me pasaba eso, ¿no? Muchas gracias, Armando, por la pregunta. Te lo agradezco. Yo tengo una pregunta para Perla y para Ivette, y es que, a ver, es una pregunta más bien con un enfoque de género, ¿no? Pero es, ¿qué consejo le darían a autoras noveles que buscaran, autoras mujeres noveles, que buscaran publicar sus libros en una editorial? Porque sabemos que las mujeres también a veces nos encontramos con más trabas en este mundo de las editoriales, y me gustaría que desde su punto de vista me respondieran qué consejo como autoras le darían a otras autoras noveles que están queriendo publicar. A ver, muy bien. Voy a comenzar. Permiso, Ivette. Considero que la mujer, sí, más en nuestro contexto, ¿verdad? Está rodeada de miedo. Obviamente miedo a todo. Entonces, debemos comenzar por ser genuinas. Yo siempre decía, ¿por qué estoy escribiendo? Escribir a mí me da como esa arma en la que yo no solo me meto en la burbuja de la literatura para encontrarme a mí misma, sino que desde esa burbuja yo puedo enfrentar todos esos miedos o todas esas cosas que yo siento ante los demás. Tratar de ser genuina. Siempre se trata de etiquetar la literatura de una mujer, la literatura del hombre, decir, ¿de qué estás escribiendo? Yo escribo de forma confesional. ¿Por qué? Porque yo escribo sobre todo aquello que yo siento. Ya la mujer, y obvio puedo opinar sobre la mujer hondureña, está saliendo de ese contexto de la casa, ya no le está escribiendo a los objetos que la rodean, porque ya es una nueva mujer que sale a la calle a trabajar, que enfrenta los diversos problemas sociales que enfrentan nuestros países, y ya la mujer está haciendo una propuesta, ¿verdad? En cuanto a lo social, a lo político, y estamos perdiendo el miedo. Entonces mi consejo
pues es que sigamos perdiendo ese miedo siendo auténticas, haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Realmente a mí me gusta escribir y yo en escribir encuentro como que brotan mis alitas y yo tengo una voz y tengo esa arma que es la palabra. Entonces, asirme pues a esa arma que es la palabra y dejar de lado pues esos miedos que lo único que hacen es cortar pues toda ese impulso que tenemos las mujeres y que podemos hacer pues por cambiar este mundo y este contexto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Perla. Bueno, como dice Perla, pues esta situación de que las mujeres hemos tenido un poco de temor de que nuestra hora no sea igual de valorada que la de los hombres, pero creo que hay que dejar los miedos a un lado. Hay una conciencia al saber, sabemos que las mujeres somos capaces de escribir igual o mejor que muchos hombres. Entonces creo que algo clave es perder el miedo, mostrar lo que estamos escribiendo y someterlo a revisión, ¿verdad? No todo lo que escribimos es como literatura o está perfecto, está muy bien. Creo que sí debemos pasar por un tiempo de revisión, que es algo que siempre digo, como de escribir, pero también revisar, que vaya a la par, que vayamos revisando, que busquemos a alguien de confianza que nos pueda revisar los textos, que sea juicioso, que sea justo y que sea respetuoso, ¿verdad? Porque antes creo que todos aquí pasamos por alguna situación en la que nos decían, ay, esto no sirve. Entonces, hablar de lo que posee el texto y no de las carencias, ¿verdad? Es como que si usted esté en una mesa comiendo y esté hablando de todo lo que no hay en el plato, ¿verdad? Hay que aprender a valorar lo que se tiene, lo que ofrece el texto. Y creo que algo que es muy importante señalar y agradecer es el catálogo de Malpaso, que ha sido muy incluyente. En Honduras, Malpaso es la editorial con más mujeres publicadas. En el catálogo de Malpaso hay más mujeres publicadas. Hay editoriales que solo publican hombres. Hay editoriales en las que solo hay quizá un texto de alguna mujer y Malpaso nos ha dado esta oportunidad, nos ha dado este espacio en el que las mujeres podemos publicar y que se nos respete igual que a los demás autores. Entonces creo que primero, pues resumiendo eso de perder los miedos, en segundo, someter a revisión lo que publicamos y en tercera, buscar editoriales que sean respetuosas con nuestro trabajo, con nosotras como personas, que se nos trate como escritora, ¿verdad? Y no como mujeres, no como buscando otros beneficios, sino que se nos trate respetuosamente, así como se nos ha tratado en Malpaso, y agradecer, aprovechando el espacio, Armando, estos espacios que nos ha dado y el respeto con el que nos ha tratado. Voy a comentar algo antes de continuar. Una pequeña anécdota. Recuerdo cuando Armando me publicó, fue duramente cuestionado porque estaba publicando una mujer para iniciar su editorial y le decían que sí, como se suele hacer en nuestros países, establecer el vínculo entre el editor y la escritora, y les dijo que en ningún momento, de hecho, nosotros aparte del vínculo literario, la admiración que yo siento por Armando como poeta y como editor, nos une también la sangre, somos parientes, y eso mucha gente no lo sabe. Y entonces yo me reía de esa parte porque decían que me publicaba porque había un vínculo extra ahí, no es así. Quiero decir que Malpaso es uno de las editoriales que publican más mujeres, ¿verdad? Por el respeto que él siente, Armando, por el trabajo de las mujeres. Honduras es un país donde muchas mujeres están perdiendo el miedo y están publicando. Pues a mí, por supuesto, si alguien tiene otra pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento. Yo estoy, en primer lugar, dar las gracias a los 5 autores que han querido participar en esta sesión y, por supuesto, a Armando. Me quería también sumar no solo a los agradecimientos, sino también a las felicitaciones por el gran trabajo que está haciendo y sobre todo por esa reducción de las desigualdades, ¿no? que viene detrás de todo este trabajo. Ese granito de arena, ese aporte a contribuir a la igualdad
en las oportunidades hacia las mujeres, a la parte de la inclusividad, y a mí me ha encantado el proyecto. Por mi parte, nada más que decir. Estoy muy agradecida de que estén aquí, y por supuesto que quedan invitados para la próxima sesión de Fiberlibro 2023. Muchísimas gracias a todos. Armando, tienes la mano levantada. Sí, solo quería acotar por lo de las publicaciones de las mujeres, el encuentro que logramos montar en Malpaso, que se llamaba Ciclónicas. Se llama Ciclónicas porque la temporada en la que se hizo es donde se abre la temporada de huracanes, la temporada de ciclones en el Caribe. Y fueron 23 mujeres las que se publicaron, 23 mujeres que traían toda la fuerza de la naturaleza al encuentro. Y créeme de que lo hice con un miedo terrible, lo hice, porque creí que se me iban a venir sectores radicales encima, la gente machista del medio se me iba a ir encima, que por todos lados creía yo que iba a perder. Pero como yo cuando ya voy encaminado, pues de ahí no me salgo de la ruta, eché a andar el festival. Fueron 9 conversatorios y lecturas, un foro, 23 poetas que cada una se le publicó un libro para descarga gratuita. Todo esto sin financiamiento, fue por puro amor al arte. Exacto. Y fue una cosa descomunal cuando vemos el primer streaming, que teníamos 7,000 personas en vivo. Y no sabíamos, y yo le decía a Ivette, ¿es en serio esto? O sea, ¿le gustó a la gente? Sí, y empezaron los diarios a escribir, empezaron todos los sectores a los cuales tenía miedo yo, empezaron a alabar el proyecto. Y lo maravilloso del proyecto es que el proyecto no es mío, es de la editorial, pero es para que las mujeres lleguen y se apropien del proyecto, para que las autoras de la editorial encaminen el proyecto, y si lo quieren mutar en algo más, pues se mute en algo más, siempre y cuando haya esa apertura hacia todas las voces poéticas generacionales de Honduras, porque eso fue lo bonito del encuentro, de que no solo fueron las voces, por así decirlo, más nuevas o más modernas de la literatura hondureña, sino que tratamos de agarrar a todas las voces con vida que pudieran aportar y crear dentro de los conversatorios diferentes puntos de vista de la forma del hacer literario hondureño, visto desde la mujer, ¿verdad? Entonces sí, estamos muy agradecidos con las autoras hondureñas porque han acogido bien esta casa editorial, y a nuestros compañeros autores también que también nos han dado la confianza. En lo que estabas hablando, estuve buscando el canal de YouTube de Ediciones Malpaso, que lo comparto en pantalla, por supuesto, para los que lo estén viendo. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse y a escuchar y a descargar todas las propuestas. Yo me quedo con un buen sabor de boca de saber que se está desarrollando este proyecto. Muchísimas gracias a todos por participar en Fiberlibro, y espero que nos veamos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo, gracias.